Bueno, había pensado varias maneras de empezar la charla. La verdad es que es mi primera charla que voy a dar en un congreso de la ABA. Y es la primera charla que doy en la empresa Bernardo Leu. Y quiero empezar agradeciendo. Hay muchas personas que conozco a lo largo de mi carrera que están acá presentes. Les quiero agradecer por haber confiado en mí en ese momento y haberme enseñado lo que soy hoy como profesional y también como persona. También quería agradecerle a la empresa Bernardo Leu, porque empecé hace apenas unos meses como codirector técnico y hoy me dan la posibilidad de empezar a ser asesor científico en inmunodiagnóstico, así que también agradecerles por la confianza y por permitirme crecer. Y también agradecerles a SNAI como empresa, porque creo que resume estos dos agradecimientos. La empresa SNAI es una empresa que tiene historia, que se acuerda de su pasado, pero que está queriendo crecer y está creciendo mucho. Y está creciendo mucho en Argentina, está invirtiendo un montón en el país. Seguramente han podido ver en lo que es el Congreso, la inversión que ha hecho, la presencia que tiene la firma SNAI, así que me parece que hay que agradecer cuando una empresa apoya al país. También en cuanto a innovación, la empresa SNAI tiene una gran cantidad de equipamientos. Estos son los equipos de quimioluminiscencia, pero también tiene una serie de química y también en biología molecular, pero nos vamos a centrar en los de quimioluminiscencia, en donde cada uno va a estar y se va a adaptar perfectamente al laboratorio y a la mesada que el profesional necesita. En este sentido, su mayor ventaja y algo para destacar es que para cualquiera de estos equipos nosotros vamos a usar el mismo kit. No es necesario, si nosotros podemos empezar quizás con un equipo más chico porque tenemos un número de muestras bajo y el laboratorio empieza a crecer, no es necesario cambiar el kit que vamos a usar. Los mismos reactivos los vamos a poder utilizar en los distintos equipos. Y eso me parece que es un gran beneficio para los que somos profesionales. Sabemos lo difícil que es a veces cambiar de plataforma, porque significa cambiar de reactivo, cambiar el sistema operativo. Eso no ocurre con esta empresa. Pero también tiene una gran variedad de determinaciones. Fíjense en todas las que hay. Se ven bastante chiquitas para que pudieran entrar todas en una sola pantalla. Desde perfil tiroideo, determinaciones para estudiar fertilidad, tenemos todo este perfil de marcadores tumorales. En autoinmunidad, fíjense todo el perfil completo que hay. Y todas estas determinaciones se hacen en un único equipo. Se puede hacer en cualquiera de los equipos que mencioné anteriormente, pero con tener un solo equipo en nuestra mesada de trabajo, vamos a poder hacer todo esto. Y hacer todo esto significa poder traer más soluciones a los profesionales de la mesada, pero también poder traer soluciones a los pacientes. Y en eso se basa la charla de hoy. Traer una solución al paciente que está buscando una respuesta. Muchas veces cuando hemos decidido ser bioquímicos, y sobre todo en nuestro día hoy, creo que cuando arrancamos a estudiar buscábamos poder llevar una solución a ese paciente. Hoy vamos a ver una forma de poder acercarnos a ese objetivo aún más. SNAI se caracteriza en cuanto a innovación por tener determinaciones que las llamamos determinaciones raras o particulares, la 17-hidroxiprogesterona, el 65 o el anti-ZNT8, que es un transportador de zinc pancreático que sirve para el diagnóstico de diabetes tipo 1. Se caracteriza por tener paneles completos, como vimos anteriormente. Podemos ver paneles de diabetes, de tiroides. Esto es más interesante. Y finalmente también en la innovación se encuentran los nuevos métodos. Nuevos métodos como la vitamina D y el estradiol, que si recordamos cuando hicimos nuestra carrera nos decían estas determinaciones son analitos tan chiquitos que no se puede hacer por método sándwich. Era como lo que veíamos en la carrera y hasta se nos evaluaba vitamina D por método sándwich. No. Bueno,
SNAI lo hace posible. Ha hecho modificaciones en cuanto a sus reactivos que analitos tan chiquitos como la vitamina D, el estradiol y ahora el perfil tiroideo se van a poder evaluar por método de sándwich con todos los beneficios y ventajas que eso significa. Pero bueno, vamos a empezar con la charla que nos llama. Estuve buscando una imagen, no encontraba, buscaba una imagen para esta charla, entonces le pedí a la inteligencia artificial que me creara una imagen, ¿no? Estamos hablando de innovar, de ir hacia el futuro. Fui a la inteligencia artificial y le pedí que creara un iceberg en el medio de un campo de trigo. El iceberg no es para romper el hielo, este es el momento en el que algunos se ríen, otros no se ríen porque el chiste no se entendió muy bien, pero el trigo claramente está referido a la enfermedad celíaca y el iceberg también. Vamos a ver que esta enfermedad se caracteriza por ser una de las enfermedades que se les puede aplicar perfectamente el modelo de iceberg. Y ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar discutiendo qué es la celiaquía, luego vamos a avanzar hacia anticuerpos en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Vamos a ver el principio del método de CLIA y finalmente las aplicaciones y beneficios clínicos de poder aplicar el estudio de estos anticuerpos a partir de este método. Para empezar, la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas del trigo, avena, cebada y centeno, de ahí las siglas TAC, que comúnmente llamamos gluten, que afectan al intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos. Y es una de las causas más frecuentes de malabsorción crónica, y al ser una de las causas más frecuentes de malabsorción crónica, vamos a ver que tiene consecuencias no solo a nivel del sistema digestivo, sino que también tiene grandes consecuencias a nivel extradigestivo. Y que muchas veces son esas consecuencias las primeras alarmas que tenemos y el servicio médico quizás no sospecha de una celiaquía. La prevalencia mundial es del 1% de la población mundial que es celíaca, es más frecuente en mujeres y la enfermedad celíaca se da más en personas que tienen otras enfermedades autoinmunes. Si uno presenta una enfermedad autoinmune, es más probable de cursar con una enfermedad celíaca, entre ellas la diabetes mellitus tipo 1. Está muy relacionado con la enfermedad celíaca. Y se caracteriza también por tener una herencia familiar, y ahora lo vamos a ver por qué, de dónde viene la herencia familiar. Y lo que es importante es que afecta tanto a niños como a adultos. Entonces, ¿a qué población deberíamos investigar? A toda la población. En Argentina se estima que 1 de cada 167 adultos es celíaco, mientras que en pediátricos esta prevalencia es mayor, 1 de cada 79. Les quiero dejar el consenso argentino del 2017. La verdad es que cuando los profesionales podemos lograr un consenso, sabemos lo difícil que es armar un consenso, llegar a un acuerdo común, y la verdad es que existe un consenso a nivel nacional, está buenísimo, y poder tenerlo a mano es clave. Entonces, acá les dejo el código QR, que igual lo van a tener al final de la charla, por si alguien quiere tenerlo a mano para poder trabajar. Respecto a los síntomas de la enfermedad celíaca, la diarrea es el síntoma más frecuente de la enfermedad celíaca. Esos son los procesos a nivel intestinal: diarrea, distensión abdominal y estreñimiento. Esto se da principalmente por los procesos de mala absorción, pero como les decía, existe una gran cantidad de síntomas extra que no están por fuera del sistema digestivo. Y seguramente algunos ahora empiecen a pensar o relacionarlo con algún familiar que quizás está atravesando esto y se empiezan a despertar alarmas. Afecta a la piel, afecta a la boca, afecta a las articulaciones y músculos, principalmente dolor e hinchazón a nivel muscular, sobre todo lo que son las cervicales. Esto se da porque el gluten es altamente inflamatorio, genera aumento de la interleuquina 15 y eso aumenta la actividad proinflamatoria de los leucocitos. Y en el caso de las mujeres puede producir infertilidad, aborto espontáneo o menopausia precoz.
También está muy relacionado a la celiaquía, la intolerancia a la lactosa, gozar con anemias, mareos, migrañas. Se ha visto que en pacientes que sufren de migrañas continuas, dietas libres de gluten han mejorado profundamente esas migrañas. También está relacionado con la depresión, con bajos niveles de vitamina D y con fatiga crónica. Fíjense todo lo que se puede relacionar con la enfermedad celíaca y todas las alertas que podemos ir teniendo. Un poco de la fisiopatología, esto no quiero profundizar demasiado, pero en la ingesta de gluten, a nivel del intestino delgado se va a degradar en partículas de gliadina, y la gliadina va a poder atravesar a estas células, a las células del intestino, porque por alguna razón aumenta su permeabilidad. Esta permeabilidad puede estar aumentada, por ejemplo, en procesos infecciosos. Entonces, la gliadina, una vez que atraviesa el lumen del intestino, empieza a generar un aumento de la interleuquina 15. El aumento de la interleuquina 15 va a generar que se aumenten los leucocitos, y estos leucocitos van a generar una respuesta innata a nivel del intestino. Y entonces esto se empieza a retroalimentar, porque si ahora nosotros tenemos una invasión de leucocitos con una respuesta innata, que son leucocitos de tipo citotóxico, la permeabilidad aumenta más. Entonces ahora, a menor ingesta de gluten, misma respuesta. Entonces cada vez podemos estar ingiriendo menos gluten, pero la respuesta cada vez es mayor. Y a la vez, la gliadina va a ser diaminada por la transglutaminasa tisular, y eso va a generar que las células presentadoras de antígenos puedan reconocer a la gliadina diaminada a través de los receptores de histocompatibilidad DQ2 y DQ8. Estas células presentadoras de antígenos ahora van a poder presentar ese antígeno a las células CD4 positivas, los linfocitos T. Y estos linfocitos T, como bien sabemos, van a poder interactuar con los linfocitos B, activarlos, y se van a empezar a generar los famosos anticuerpos. Anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antiendomicio y anticuerpos antigliadina diaminada. Entonces, fíjense que no solamente es un proceso de respuesta inmune innata, sino también hay un proceso de respuesta inmune humoral. Y todo esto va a estar retroalimentado continuamente cada vez que se ingiere un producto que tiene gluten. Pero ahora vamos a ver que todavía esto tiene una desventaja un poco mayor, porque nuestro sistema digestivo, en esta imagen, antes de pasar, podemos ver cómo se va deteriorando el intestino. En las primeras imágenes uno podría ver que hay una invasión de leucocitos, y finalmente en las últimas imágenes hay desaparición de las microvellosidades. Y este intestino es un intestino no funcional que no es capaz de absorber ningún tipo de nutriente. Sí, les quiero mencionar algo que no les había dicho anteriormente, pero como les dije, estas células presentadoras de antígenos tienen que tener el complejo mayor de histocompatibilidad DQ2 y DQ8. Hasta principios de este año se asociaba que todo paciente celíaco iba a tener DQ2 y DQ8 positivo, pero como es la ciencia que siempre avanza y la investigación, a principio de año se presentó un metaanálisis de todos los trabajos que fueron realizados respecto al DQ2 y DQ8, y se llegó a la conclusión de que no todos los pacientes con enfermedad celíaca son DQ2 y DQ8 positivos. Son mínimos esta cantidad, pero esto lo que llama a investigar es que hay que realizar un aumento en el estudio del complejo mayor de histocompatibilidad. Podría ser que esté involucrado otro complejo aparte de DQ2 y DQ8, y además invita a que se empiecen a realizar nuevos algoritmos en relación a la medida de anticuerpos y la biología molecular. Pero como habíamos visto y como les dije anteriormente en la fisiopatología, este proceso se retroalimenta porque cada vez ese intestino está más dañado. Podemos ver en esta imagen, cómo sería el tamaño de una partícula del virus del HIV. Y si comparamos al lado del virus del HIV una partícula de gluten, fíjense lo que es, lo pequeña que es. Y el organismo es capaz de detectar 20 partes por millón de gluten. Es decir,
Si ahora nosotros ingiriéramos un alimento que pesa 1 kilo, con que eso tenga 20 miligramos de gluten, el intestino ya estaría respondiendo. Maneja ese nivel de sensibilidad. Si bien las guías internacionales recomiendan que los alimentos tienen que tener menos de 50 partes por millón para ser consideradas libres de gluten, piensen que un celíaco va a estar alimentándose todo el día, entonces se empieza a acumular esas partes por millón. Entonces es complicada la dieta del celíaco lograr llegar a un nivel en donde los productos estén verdaderamente libres de gluten. Muchas veces terminan llevando productos caseros, todo el tiempo, para saber que ese control se está cumpliendo. Entonces nuestro organismo es altamente sensible a la molécula de gluten, tal es así que si tuviéramos que encontrar a Wally, quizás nosotros estaríamos un rato, pero rápidamente el sistema gástrico lo va a encontrar porque esas 20 partes por millón es extremadamente sensible. Como les dije, vamos a aplicar el modelo de iceberg y esto es lo que nos trae a la charla, porque del 100% de los pacientes que cursan con celiaquía, se estima que solamente el 20% está diagnosticado, que van a ser principalmente pacientes pediátricos, que tienen la forma clásica, pero el 80% son pacientes no diagnosticados porque cursan formas no clásicas, formas asintomáticas, formas refractarias y formas que se denominan potencialmente para cursar con la enfermedad celíaca. Y es hacia estos pacientes que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y son los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos medidos por CLIA, que traen un gran beneficio para encontrar una solución a este 80% de la población. ¿Por qué tenemos que encontrar una solución? Porque cursar con una enfermedad celíaca no diagnosticada significa seguir alimentándonos con una dieta a base de gluten, sobre todo en Occidente, y eso va a traer una mala absorción y a largo plazo pacientes que cursan con osteoporosis, alteraciones ginecológicas, retraso en el crecimiento y en la pubertad en el caso de los pediátricos, aumento del riesgo de malignidad intestinal, y piensen que ese sistema digestivo está completamente expuesto a procesos inflamatorios y anemia. Entonces, cuanto antes se conozca la celiaquía, menos riesgo se corre. Cuanto antes podamos diagnosticar un proceso de celiaquía, vamos a ver que vamos a estar acompañando a una mejor calidad de vida de estos pacientes. Este es un trabajo de Estados Unidos que es un poco alarmante porque lo que dice es que ha incrementado la prevalencia de mortalidad y de falta de diagnóstico de los pacientes con celiaquía en los últimos años. Entonces, si bien cada vez se habla más de la celiaquía, es algo que tenemos que desde el laboratorio comunicarnos con el sistema de salud, con el equipo médico de gastroenterología, si así lo tiene el hospital, y empezar a hablar, porque muchas veces los médicos buscan la enfermedad clásica y no buscan la enfermedad no clásica, no buscan las formas asintomáticas, y esa población es el 80%. Entonces es nuestro rol como profesionales poder llevar esa información y decir, tenemos que testear más. Y ahora vamos a ver cómo testear más. Este cuadro está presentado por el consenso argentino. Vamos a ver que casi todos los pacientes cursan con biopsia positiva, menos los potenciales, esos van a tener una biopsia negativa. Hasta este momento se consideraba que todos los pacientes con enfermedad celíaca van a cursar con HLA de Q2 y de Q8 positivo. Entonces podríamos decir, bueno, entonces hagamos un estudio genético a toda la población. Bueno, el problema es que el 30% de la población a nivel mundial presenta este haplotipo. Entonces no sería de utilidad, sino que se utiliza para confirmar casos en los que los anticuerpos y la biopsia no cierran. Y sabemos también por qué no biopsiar a todos los pacientes, por la complejidad que es obtener una biopsia. Entonces, si observamos, los anticuerpos van a estar presentes en todas las formas, incluso en la forma refractaria también vamos a tener anticuerpos, y muchas veces estos anticuerpos negativos de la forma refractaria o la forma adulta son negativos para el método de ELISA, pero el método de CLIA es capaz de detectar bajos niveles de anticuerpos en este caso.
Entonces ya vimos por qué esto no, tampoco la biopsia, y por qué vamos a apuntar hacia el estudio de los anticuerpos, que es lo que dice el consenso argentino y los consensos internacionales. ¿Cuándo investigar una enfermedad celíaca? Bueno, las entidades europeas dicen que hay que investigarlo cuando hay procesos a nivel gastrointestinales, pero también cuando se tienen ciertas situaciones por fuera del sistema gastrointestinal. Uno debería sospechar de una enfermedad celíaca en pérdida de peso, fracaso de crecimiento, retraso en la pubertad, fracturas repetitivas. En todos esos casos se debería sospechar de la enfermedad celíaca, aun cuando el paciente quizás no tiene problemas gastrointestinales, o también hay que entender que muchas veces este paciente ha llevado una vida de estos procesos gastrointestinales. Entonces quizás cuando habla con el médico le pregunta: ¿tenés algún tipo de problema gastrointestinal? No, la verdad es que a mí se me inflama la panza cuando estoy nervioso, hay cierta comida que a mí me cae media mal, porque esto es crónico y se ha vuelto a su vida. Entonces, muchas veces hay que buscar estos puntos, y acá es donde va a estar la clave. También hay ciertos procesos hereditarios. Los pacientes, por ejemplo, que tienen déficit de IgA suelen cursar con enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, enfermedades tiroideas autoinmunes. También el síndrome de Down está muy asociado a la enfermedad celíaca, y estas son situaciones en las que deberíamos estudiar la enfermedad celíaca. Entonces, una vez más, cuanto antes se conozca la celiaquía, menos riesgo se corre de tener todos estos efectos. Bien, ¿qué tipo de anticuerpos vamos a poder encontrar? Vamos a encontrar dentro de los test serológicos anticuerpos que van a ser autoanticuerpos, por eso es una enfermedad autoinmune, y también vamos a encontrar anticuerpos dirigidos a la gliadina. Respecto a los autoanticuerpos, vamos a tener a las antitransglutaminasas. Principalmente vamos a tener la antitransglutaminasa de tipo IgA, pero también en el mercado existe la anti-IgG. Todos los consensos internacionales recomiendan empezar el estudio a partir de la antitransglutaminasa de tipo IgA. La sensibilidad diagnóstica de esta metodología es del 93%, mientras que la especificidad es del 96%. Y actualmente la antitransglutaminasa se puede medir tanto por quimioluminiscencia como por ELISA. Pero vamos a ver cuáles son las ventajas de hacerlo por quimioluminiscencia. Otro autoanticuerpo son los antiendomicios de tipo IgA. Estos se van a hacer por inmunofluorescencia. Y esto requiere no solamente que es un método costoso, sino que es operador dependiente. Eso vuelve que, si bien tiene una especificidad diagnóstica del 98 al 100%, fíjense que su sensibilidad diagnóstica va del 80 al 98%. Esto está asociado a que es operador dependiente. Entonces, las guías internacionales desaconsejan el uso de antiendomicio y pasar el estudio de anticuerpos a antitransglutaminasa y a los anticuerpos dirigidos a la gliadina. Pero no a cualquier anticuerpo dirigido a la gliadina, sino a los anticuerpos dirigidos a la gliadina deaminada, a los péptidos de gliadina deaminados. La sensibilidad está entre el 80 y el 98%, y la especificidad es mayor al 90%. Y las guías internacionales recomiendan, en el caso de los péptidos deaminados, hacer el estudio de IgG. Esto tiene dos ventajas. Primero, que si vamos a evaluar la IgG, tiene mayor sensibilidad que la IgA, en el caso de los péptidos deaminados, y además nos va a ser una gran herramienta cuando el paciente esté cursando, sea un paciente con un déficit de IgA. Entonces ya estamos atacando con la segunda determinación los posibles déficits de IgA. Este es un trabajo en donde se estudia, se compara a la forma deaminada de los péptidos de gliadina versus los péptidos clásicos. Y lo que dice el trabajo es que aconseja no evaluar anticuerpos antigliadina, sino evaluar anticuerpos antigliadina deaminados. Este es el algoritmo que presenta el Colegio Americano de Gastroenterología. Fíjense que siempre
propone iniciar el estudio a partir de los anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA, junto con los niveles de IgA, para ver si hay un déficit o no. Pero en el caso de no contar con la posibilidad de medir IgA total, aconseja hacer la dupla antitransglutaminasa IgA con los péptidos deaminados. Porque ahora vamos a ver que además estos péptidos deaminados tienen una gran solución a nivel pediátrico. Estos son otros consensos, fíjense, las distintas agrupaciones a nivel europeo, distintos colegios de salud, colegios y sociedades de gastroenterología, apoyan que el primer anticuerpo que se debe medir es el antitransglutaminasa de tipo IgA, con los niveles de IgA total. Y el segundo paso es que en caso de tener una baja concentración de IgA y poder estar frente a un déficit de IgA, evaluar la antitransglutaminasa de tipo IgG o los péptidos deaminados de tipo IgG. Entonces, se recomienda comenzar el estudio diagnóstico de la enfermedad celíaca con anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA. Se recomienda acompañar con la medición de IgA sérica total para descartar el déficit selectivo. Y si no se dispone de IgA sérica, se recomienda realizar antitransglutaminasa de tipo IgA. Y si esta es negativa con una alta sospecha clínica, se deberá solicitar anticuerpos de clase IgG para transglutaminasa, pero preferentemente se recomienda los antipéptidos deaminados de gliadina. Entonces ahora sí nos vamos a meter de lleno en el método de CLIA. En el método de CLIA es el método de quimioluminiscencia, en el que las partículas que van a tener nuestro anticuerpo o antígeno de interés, en este caso va a tener asociado un antígeno, se va a unir al anticuerpo de interés que va a estar en la muestra. A eso se va a unir un segundo anticuerpo que está dirigido a anticuerpos humanos, y ese segundo anticuerpo dirigido a anticuerpos humanos está marcado por una partícula de Abel que lo que hace es generar luz, genera fotones. Eso aumenta esta posibilidad de generar distintas interacciones, aumenta la especificidad, y el estudio a través de la luminiscencia genera una gran sensibilidad, porque los detectores van a tener fotomultiplicadores. Entonces ahora, con la llegada de un único fotón, es que se va a multiplicar en millones por los fotomultiplicadores, aumentando a grandes rasgos la sensibilidad. Para que pensemos cómo va a funcionar el método en la técnica de antitransglutaminasa y antigliadina por el método de CLIA, vamos a tener una perla magnética que va a estar unida a un antígeno. Esto se va a enfrentar a la muestra y se va a poder unir el anticuerpo que vamos a tener, antitransglutaminasa o antigliadina. Esto se va a lavar para quitar el excedente, y ustedes preguntarán ¿cómo lo estamos lavando? Bueno, en las cubetas, como estas partículas son magnéticas, se genera un imán, se pone un imán, esto de forma bastante vulgar diciéndolo, ¿no? Pues colocamos un imán de forma bruta acá, se va a unir la partícula, y entonces ahora los lavados, cuando se ocurran los lavados, no se pierden esas partículas que se unieron al anticuerpo de interés. Luego se va a enfrentar al anticuerpo marcado. Este anticuerpo es anticuerpos humanos. Se genera un segundo lavado para poder eliminar el excedente, y se van a poner dos iniciadores que van a generar una reacción lumínica mediante acciones oxidorredox, que finalmente van a terminar liberando un fotón. Y ese fotón va a poder excitar un fotomultiplicador. Entonces, las ventajas: aumenta la sensibilidad por CLIA, aumenta la especificidad. CLIA tiene un amplio rango dinámico. Esto es de gran utilidad porque vamos a poder discutir y ver niveles desde muy bajos a niveles más altos y poder hacer el seguimiento del paciente. Porque a continuación vamos a ver que no solamente vamos a usar la medida de anticuerpos para el diagnóstico, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a querer avanzar. Y sobre todo, la automatización, ¿no? Ya no es operador dependiente, sino que esto está completamente automatizado. Sabiendo las ventajas que trae la automatización, sobre todo sobre los errores analíticos. Eso disminuye y saca del laboratorio, baja los errores analíticos a niveles de
Actualmente las guías dicen que están por debajo del 5 o hasta en algunos casos del 3%, casi no hay errores analíticos. Entonces, determinaciones por SNAI. Nosotros vamos a tener un equipo que hace quimioluminiscencia, vamos a tener los kits, ahora vamos a ver qué kit tenemos. Y la principal ventaja que vamos a tener de utilizar estos kits en SNAI es que no solamente vamos a tener todos los reactivos necesarios, esto ocurre con todo el panel de SNAI, que en el caso de también necesitar un diluyente, el kit lo trae, sino que vamos a tener calibradores y controles todo en el mismo kit. En una situación en la que quizás estamos atravesando en este momento, en donde las importaciones están complicadas, tener el kit y no tener el calibrador es lo mismo que nada. Sí. Tener el calibrador y no tener el kit es lo mismo que nada. Entonces, y también sabemos que muchas veces estos controles y estos calibradores son complicados de conseguir, ¿no? También. Entonces, se mandan los kits. En este caso, nosotros les enviamos, SNAI nos manda todo y nosotros a sus laboratorios les mandamos en una cajita todo. Y nos ahorramos toda clase de problemas. Los kits que tiene SNAI registrados y que están registrados por ADMAT son antitransglutaminasa de tipo IgA y de tipo IgG y antipéptido de aminado de tipo IgA y de tipo IgG. Performance clínica de estos kits tiene un rango de linealidad desde 2 a 400 unidades arbitrarias por mililitro. Tiene un intervalo notificable que es de 1 a 8000. Este valor 8000 sale de la máxima dilución que recomienda la marca, que en este caso sería de 20, hacer una dilución 1 en 20, entonces ese es el rango notificable. Y la sensibilidad analítica, fíjense cuál es el límite de blanco y cuál es el límite de detección. Vamos a poder estar trabajando con niveles extremadamente bajos, aumentando extremadamente la sensibilidad y pudiendo detectar de forma muy precoz a los pacientes, sobre todo que tienen esta celiaquía de forma no clásica o los potenciales pacientes que van a poder desarrollar una enfermedad celíaca. Estos no tienen interferentes, fíjense, la bilirrubina, la hemoglobina y los lípidos no actúan como interferentes. Esto comparado con ELISA, los niveles de hemoglobina por clía son superiores a los niveles de hemoglobina que pueden estar presentes en un kit de ELISA, entonces nos ahorramos de que la posible hemólisis pudiera ser algún tipo de problema. Y fíjense que la presencia de otros anticuerpos o autoanticuerpos tampoco interfiere. Por otro lado, y algo que también quería registrar, es que no presenta efecto Prosona o efecto PUC. Los niveles, aun cuando tiene el máximo valor que se puede informar, no presenta efecto Prosona. Entonces, estamos, es el kit. Comparado, SNAI comparó este método con otros métodos que están actualmente en el mercado, algunos por quimioluminiscencia y otros por ELISA, porque no existen actualmente por quimioluminiscencia o creados por la competencia. Y se ha visto que tiene una excelente correlación, fíjense que tiene una pendiente igual a 1, ¿no? O casi igual a 1. Lo mismo ocurre con lo que son los anticuerpos de tipo IgG, para los casos en los que estemos frente a un déficit de IgA. Entonces la performance clínica de estas determinaciones por SNAI son muy buenas. Excelente. Este trabajo habla sobre la necesidad de evaluar por quimioluminiscencia las determinaciones de IgA e IgG, de antitransglutaminasa. Y fíjense que dice que la cuantificación de anticuerpos permite independizarnos de la necesidad de evaluar EMA. En este trabajo se aconseja dejar de evaluar los anticuerpos antiendomicio por la dificultad, el costo, y porque acá lo estaríamos desarrollando todo en un único equipo. Algunas otras aplicaciones y beneficios de medir anticuerpos no solamente va a ser en el diagnóstico temprano, sino que las guías internacionales aconsejan seguir midiendo anticuerpos para hacer un seguimiento del paciente con la enfermedad celíaca y también evaluar la adherencia a la dieta sin gluten.
En el diagnóstico temprano es fundamental para iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones a largo plazo. Este trabajo es súper interesante porque vamos a ver que en los pediátricos menores a 2 años se aconseja no medir solo transglutaminasa porque sus niveles pueden ser todavía bajos, si bien el método es extremadamente sensible. En el caso de los pacientes pediátricos menores a 2 años, se aconseja hacer la dupla antitransglutaminasa, antigliadina, péptidos deaminados. Seguimiento de los pacientes. La medición regular de anticuerpos por CLIA debería hacerse de forma regular, permite saber cómo está evolucionando ese paciente. La caída de los anticuerpos significa que ese paciente está mejorando y entonces no es necesario quizás hacer estudios más invasivos para ver cómo es la evolución. Y también un descenso significativo en los niveles de anticuerpos indica una buena respuesta a la dieta, pero no solo eso, sino que vamos a poder acompañar a ese paciente. Si nosotros encontramos que el paciente dice que está llevando una dieta libre de gluten y sus anticuerpos no bajan, su situación no mejora, vamos a poder, o el servicio médico, pero nosotros ayudar al servicio médico a poder aconsejar que quizás está viendo contaminación cruzada y no lo está reconociendo. Quizás a veces hay que educar a toda la familia para que la familia acompañe, no solamente tiene que acompañar el paciente, sino que toda la familia tiene que reaprender a cómo convivir, a cómo cocinar, a cómo limpiar los instrumentos. Entonces fíjense que ya los anticuerpos no solo nos sirven para el diagnóstico, sino para el seguimiento y para mejorar de vuelta la calidad de vida de ese paciente. En este trabajo, si bien no se lo evalúa versus ELISA, se lo evalúa versus a un estudio de fluorescencia, pero se sigue viendo que el método de CLIA es extremadamente mejor por su alta sensibilidad, aún cuando se lo enfrenta a procesos de fluorescencia. Y este trabajo aconseja medir, es un review de expertos, en donde aconseja que la serología tiene que acompañar no solo el diagnóstico, sino el monitoreo continuo de los pacientes. Entonces no nos vamos a quedar solo en diagnosticar, sino que vamos a seguir acompañando a ese paciente. Algunas conclusiones: la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica con una prevalencia mundial del 1%, el diagnóstico precoz permite evitar efectos sistémicos a largo plazo, la mejor combinación es anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA con péptidos deaminados como primera herramienta por su alta sensibilidad y sobre todo por su particular eficacia en pacientes con déficit de IgA. Los sistemas de medición de anticuerpos por CLIA permiten una mejor performance diagnóstica por su elevada sensibilidad, y la evaluación por CLIA permite mejorar el diagnóstico en adultos donde los niveles de anticuerpos pueden ser bajos a comparación de los pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos se recomienda utilizar la dupla, como les dije, antitransglutaminasa, antipéptidos deaminados. Más conclusiones: la evaluación de anticuerpos no tiene solo utilidad diagnóstica, sino que también tiene utilidad de monitoreo y de poder aconsejar al paciente en cuanto a la adherencia al tratamiento. Y el sistema de hemoglobin de la empresa Style presenta un panel completo de anticuerpos que es de alta utilidad, y además no solamente vamos a tener el beneficio de la sensibilidad y la automatización, sino que si volvemos a la primera o segunda diapositiva, vamos a poder acoplar el sistema del estudio de celiaquía con otros paneles. Entonces no vamos a necesitar un equipo particularmente para evaluar celiaquía, sino que a este equipo le vamos a poder adherir un nuevo panel. Esta es la bibliografía. Estoy atravesando. Y finalmente me quiero despedir con esta imagen, que tampoco la podía encontrar. Es imposible encontrar un iceberg 100% fuera del agua, porque ese 80% siempre va a estar adentro. Pero les vengo a proponer que como profesionales busquemos sacar del agua a la enfermedad celíaca y poder diagnosticar a ese 100% de pacientes para poder mejorar su situación. Muchas gracias, y en esta diapo van a poder encontrar la charla. No sé si... Bueno, gracias.
pregunta? Explica muy bien, Luciano. Me interesa saber, porque mencionaste el porcentaje de pacientes, de personas en el mundo. Ahora, y también mencionaste que hay un porcentaje que no es diagnosticado. Los números que vos diste, ¿era considerando la cantidad de gente que no es diagnosticada en total, o sea, el total de población? Sí, se cree que en función de los no diagnosticados, que es más o menos el 80%, por eso dice, se presupone que en Argentina es ese valor para adultos y ese valor para pediátricos, pero no vamos a poder conocer el valor real hasta que no sepamos, podamos diagnosticar al 100%. En algunos países se habla del 80%, en otros países como en Europa se habla del 70%, pero desde países como latinoamericanos, europeos, sobre todo esto se da en situación de Occidente por el tipo de dieta que llevamos, los valores que se manejan son una prevalencia del 1% y eso con un no diagnóstico de entre el 70 y el 80% de la población. ¿Y sería recomendable hacer un screening al azar de la población o...? Quizás no un screening al azar, pero sí frente a cualquier sospecha, ¿no? Poder saber la historia clínica de la familia del paciente. Muchas veces puede ser la paciente no menstrua, ¿no? Durante mucho tiempo y empiezan a investigarse otras situaciones. El ovario poliquístico está muy relacionado con la celiaquía. Entonces, si una mujer cursa con ovario poliquístico y por esa razón no menstrua, bueno, encuentran como la respuesta, pero ese ovario poliquístico está muy vinculado con la celiaquía, entonces no hay que dejar de mirar esa enfermedad. La migraña ocurre lo mismo, los procesos de anemia crónica, hasta vimos que procesos de depresión por la falta de absorción de ciertas vitaminas tienen consecuencias. Entonces, en cuanto aparecen esas alarmas, hacer el estudio. Es rápido, no es invasivo, se miden los anticuerpos y la verdad es que cada vez estos kits tienen tanta sensibilidad que se pueden detectar a nivel de trazas. Tengo una pregunta. ¿Hay algún caso en el que se recomiende la utilización de la antitransglutaminasa IgG? Porque nombraste que estaba el kit disponible y todo, pero no veo en qué caso necesitaría usarlo. Se recomienda, buenísima la pregunta, se recomienda cuando tenés un déficit de IgA. Pero la antitransglutaminasa IgG, no la antigliadina diaminada. Se recomienda la antigliadina, pero en el caso de que no tengas acceso a antigliadina, se recomienda la antitransglutaminasa. El Pero reemplazo de la antipeptidoglia. exactamente, pero ¿por qué iríamos? Porque entonces me podrías decir, bueno, hagamos directamente antitransglutaminasa de tipo IgA. Bueno, como sabemos cómo funciona nuestro sistema inmune, no, el 100% de nosotros no funciona de igual manera, entonces quizás se generan anticuerpos anti-gliadina diaminada y no antitransglutaminasa. Entonces ahí el secreto está en ir ahora hacia dos blancos, que es lo que ocurre con los pacientes pediátricos menores a 2 años. Hay algunos pacientes pediátricos que no desarrollan anticuerpos antitransglutaminasa hasta pasados los 2 años. Muchas gracias. Sí, yo te quería preguntar, no sé si lo dijiste y yo no lo escuché, los valores de referencia. Sí, los valores de... No los puse, no los pongo acá, pero los valores de... No me acuerdo ahora el valor de corte, perdón que no lo puse. Pero para considerarse el diagnóstico completo tiene que ser 10 veces el valor de corte, ese paciente ya es diagnosticado como celíaco. Y cuando el valor es bajo, que está en una zona de aproximadamente 3 veces el valor de corte, porque no lo he traído, se debe hacer estudios más profundos. Claro, ahí es donde se recomiendan los antiatomicios. Exactamente, en realidad los péptidos diaminados. Porque si ya se tienen 2 anticuerpos, ya la enfermedad celíaca está más diagnosticada. Igual, en Argentina, en realidad en el mundo, el gold estándar sigue siendo la biopsia y la forma de diagnóstico sigue siendo la biopsia. Lo que propone la Unión Europea en su último trabajo es empecemos a trabajar de forma colaborativa entre los distintos laboratorios y encontrar el mejor algoritmo de trabajo de anticuerpos.
Entonces lo siguen buscando porque quieren poder escaparse de la biopsia y lo que significa la biopsia, que no solamente es una toma complicada, es una muestra que es difícil, sino que su sensibilidad muchas veces es baja porque hay que sacar de varias zonas y quizás justo no se encuentra el lugar, pero sí. Aconsejan por eso hacer la dupla de anticuerpos. 20 el olor muchas veces. 20, acá me dice Bruno que 20 el olor. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que les haya gustado la charla y muchas gracias por